Así estamos contando lo más destacado de este lunes 23 de julio. A la luz de la linterna de la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo análisis de la tertulia de esta noche con Javier Fernández Arribas. Javier, buenas noches. Buenas noches a todos. Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Bueno, tal? de nuevo, buenas noches, claro. Buenas noches. Yo digo que la gente cuando pones en mi carro lo que hará es desalojar sus casas y será más fácil robar. Al revés. Fernando Rayón, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué te Marta. parece este método antirrobo? Es que no lo he entendido muy bien, explícamelo. O sea, Vamos a ver. Que cuando se ve a alguien sospechoso merodeando por el pueblo en cuestión y que vea que pueda ir con la intención de llevarse algo que no le corresponde, Andrea, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, hubo un episodio en el que fueron pues varias personas haciendo falsas revisiones, diciendo que eran revisiones de electricidad. Pues cuando pasen estas cosas, sonará por megafonía, mi carro me lo robaron. Y así todo el pueblo entiende que debe llevar cuidado con algo raro, vamos. O sea, pretender tapar el... ¿Pero qué ha funcionado, Fernando? Ah, bueno, pues ha funcionado. Entonces, claro. ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, mi carro a todas horas. Los municipios de Cella y Gurrea. Oye, eso en Madrid, de Gallego. En algún autobús y en el metro había conductores que lo hacían. No, como en el metro. Cuando entraban... Tengo una vecina que pone mi carro me lo robaron, pero... No creo que sea porque la roban, es porque le encanta. No, pero no ponen esa canción. O sea, yo en el autobús, cuidado porque han entrado. Sí, lo dice. Y lo dice el conductor. El conductor. Ya los conoce. Ya, pero no se pone a cantar mi carro. No es el carro. Claro. Lo que hace es avisar, cuidado que han entrado. Sí. Bueno, pues esto lo hacen porque esto además es a ritmo de música española, para ya está. Unir a cacos y víctimas, y es porque este tipo de música tan españolista une mucho. Entonces yo creo que es para que bailen juntos. Para crear los empatía, presuntos, claro, los presuntos cacos y las presuntas víctimas. Bueno, si funciona. Funciona en Cella y Gurrea de Gallego. Ha funcionado, entonces, bueno, pues el resto de localidades lo van incorporando. Pues llevarán tapones en los oídos, los cacos en la próxima vez. Y ya está. Claro. Bueno, pues nada, enseguida entramos en materia. La linterna. COPE, estar informado. Estamos ya en el tiempo de la tertulia de análisis de este lunes 23 de julio en compañía de Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va? Pues mira, va de másters o másteres. No todas. Mira, por ejemplo, La Razón, Calvo. Carmen Calvo justifica el viaje de Sánchez al FIB, que es el Festival Internacional de Benicàssim. En avión oficial. Fue un acto institucional. Interesante. La Vanguardia, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunirá la próxima semana en Barcelona. Y el resto, como te he adelantado, va todo lo mismo. Unos van de Cifuentes, por ejemplo, ABC. Cifuentes insiste en que hizo el máster, pero que lo perdió en una mudanza. Y El País, Cifuentes repite ante la juez que hizo el máster, pero que perdió los documentos. Y luego está el de Pablo Casado, por ejemplo, en El Mundo. La Universidad Rey Juan Carlos dice que no le constan los trabajos del máster de Pablo Casado. El Periódico de Cataluña, la Universidad Rey Juan Carlos no encuentra los trabajos del máster de Casado. El Confidencial.com, la Universidad Rey Juan Carlos no encuentra los trabajos con los que Casado aprobó el máster. El Independiente.com, la juez afirma que a la Universidad Rey Juan Carlos no le constan los trabajos del máster de Casado. Y el Español.com, un paso más, la juez pide a Televisión Española las grabaciones de las explicaciones que dio Casado sobre su máster. Teodoro García, diputado del Partido Popular por Murcia y director de la campaña de Pablo Casado. ¿Qué tal, Teodoro? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. En su momento Pablo Casado también dio explicaciones en esta linterna sobre la cuestión del máster y él afirmó y reafirmó que ese máster se realizó, además coincidió con la época del Plan Bolonia, de los cambios y demás en materia educativa. ¿A día de hoy sigue diciendo lo mismo, Teodoro? Pues sí, es que nada ha cambiado, realmente nada ha cambiado, todo sigue exactamente igual. El presidente Pablo Casado ha dado todas las explicaciones, ha enseñado todos los documentos. Lo que hace 3 meses no se encontraba, un mes después se encontró, ahora parece que no encuentran alguna otra cosa. Pues es que los documentos que no encuentran, algunos de ellos están incluso subidos en Twitter y otros muchos los enseñó a los periodistas cuando se tuvo constancia de esta noticia, ¿no? Yo creo que pocos temas se han dado tantas explicaciones como este y pocos temas tan livianos han resultado tan mediáticamente
repercutidos, ¿no? En este sentido, con lo cual pues yo creo que si todo lo que pueden decir sobre una persona que lleva bastantes años en política es esto, yo creo que los miembros del Partido Popular podemos estar tranquilos, tenemos un gran presidente y será presidente del gobierno en 2020. ¿Estáis seguros de que ya no va a tener más recorrido esta cuestión cuando vaya avanzando la investigación? Bueno, lo que estamos viendo sobre todo es que es volver sobre el mismo tema, ¿no? Que no se encuentran documentos, luego de repente pues salta una noticia en la que el documento se encuentra, tiene sorprendentemente poca repercusión, ahora volvemos otra vez de nuevo a lo mismo, ¿no? Al inicio. Está todo bastante claro y al final pues yo creo que quien tiene que aclararse un poco pues es todo este asunto antes de perjudicar a una persona de esta forma, ¿no? Yo creo, ya me pongo en la parte humana, ya no como director de campaña de Pablo Casado, sino ya como persona. Creo que primero deben aclararse todas estas cuestiones. Lo único que hizo Pablo Casado fue ir a la universidad, hacer lo que se le pidió, entregar sus trabajos, cumplir con la normativa vigente en aquel momento y nada más. Que, en fin, es un poco sorprendente, ¿no?, la repercusión que está teniendo todo esto. Bueno, habéis logrado finalmente convencer a los compromisarios. ¿Es verdad, Teodoro, que algunos de ellos tomaron la decisión de votar a Pablo Casado en el momento en el que le estaban escuchando en su último discurso frente a ellos, enfrentándose a Soraya Sáenz de Santamaría? Pues yo creo que mucha gente vio refrendado su voto, su intención de votar a Pablo Casado, y mucha otra creyó, porque así me lo han transmitido, que solo por escuchar a Pablo Casado había merecido la pena ir desde Cádiz, desde Ferrol, desde Barcelona a Madrid a pasar un fin de semana de julio debatiendo y escuchando a candidatos que optaban a presidir el Partido Popular, ¿no? Yo creo que en ese sentido Pablo demostró ser el líder que el Partido Popular merece, y también yo creo que el Partido Popular, los compromisarios, dieron buena muestra de merecer a un líder como él para los próximos años, ¿no? Porque es verdad que yo vi llorar a gente en el discurso de Pablo Casado. Yo vi llorar a Xavi García Albiol, vi llorar a amigos, no por la emoción del momento solo, ¿no?, sino porque a muchos nos recordó pues aquel momento en el que nos afiliamos, por qué militamos en el Partido Popular, por qué hemos estado luchando en muchas ocasiones, pues muchos de ellos desde la oposición, en la soledad que eso implica, y la verdad que Pablo consiguió recordarnos ese momento y consiguió hacernos a todos pensar en lo que sería un Partido Popular presidido por él, por un equipo que le rodee, que piense y que desarrolle ese proyecto que él tenía en la cabeza. Y cuando empezó a nombrar a todas esas comunidades autónomas que allí se encontraban, los problemas que tenían, todo eso lo tenía súper hilvanado, metido en la cabeza, consiguió desarrollarlo con unos certeros comentarios al respecto de cada una de ellas, acordándose de su paso por Alsasua, cuando por poco y le parten la cara a algunos de los batasunos que se concentraron también en San Fermín. Yo creo que fue algo verdaderamente histórico, ¿no? Me recordó, le comentaba yo a un acompañante que venía conmigo, le dije, recuerda este momento porque pasará a la historia del Partido Popular el discurso que Pablo Casado ha dado hoy y será recordado por muchos años. Bueno, con ese discurso se fraguó el apoyo del partido, pero ahora toca el apoyo de los votantes. 3 millones hay que recuperar. ¿Cómo lo van a hacer para reilusionar a esa gente? Pues lo hemos dicho, la verdad es que queremos un partido de 11 millones de votos. Por eso Pablo Casado, cuando subió después de conseguir esa victoria, dijo, el Partido Popular ha vuelto. El Partido Popular de los 11 millones de votos ha vuelto. El Partido Popular que va a conseguir reilusionar a la gente con una nueva etapa, siendo respetuosos con nuestro legado y orgullosos de nuestro pasado, pero reivindicando el futuro y haciendo un partido más grande en el que quepa más gente, ¿no? Yo esta semana me he encontrado con muchísima gente, y estamos a lunes, que quiere afiliarse al Partido Popular, que quiere formar parte de este proyecto. Y eso es precisamente lo que nosotros queríamos, y creo que el sábado ganó Pablo Casado porque obtuvo la mayoría del apoyo de los compromisarios, pero sobre todo creo que en este mes y medio de campaña ha ganado el Partido Popular porque hemos conseguido revitalizar la sede, revitalizar a los afiliados, conseguir que se hable en positivo del Partido Popular y de este proceso interno, y hemos dado un ejemplo a todos esos que criticaban al Partido Popular como un partido monolítico. Pues hemos visto que hoy está más vivo que nunca. Aspiráis entonces a recuperar ese Partido Popular de los 11 millones de votos y a integrar, ¿no?, a las diversas facciones que se han enfrentado estos días en las primarias. Una de ellas, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue respaldada como la lista más votada por los militantes en esa primera vuelta. ¿Qué papel se le puede otorgar a la ex vicepresidenta cuando está claro que por estatutos del partido no puede ser la Secretaría General del partido?
partido. ¿Qué lugar preeminente se le podría dar a Soraya Sáenz de Santamaría dentro de ese proyecto integrador? Pues como dijimos, aquí cabe todo el mundo y además optamos el sábado por no desvelar ningún tipo de organigrama. No dijimos cuántas vicesecretarías había, no dijimos las áreas en las que vamos a dividir, no dijimos nada porque no tratamos eso, porque queríamos hacerlo cuando estuviera claro que podíamos desarrollar un proyecto de integración en el que permitir que se integre todo el mundo, ¿no? Esa es la idea que tenemos y eso es lo que vamos a intentar, porque además el sábado ya dejamos claro que a partir de este momento no podíamos preguntar a quién había votado nadie. Que nadie pregunte a quién ha votado otro militante, porque todo el mundo ha votado un miembro del Partido Popular para presidir el partido, y todo el mundo debe tener claro que a partir de ahora todos somos del Partido Popular, nadie está fuera del partido y no hay una subdivisión, ¿no?, entre afiliados, sino que todos somos del partido y todos tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Ya, bueno, eso puede ser una declaración de intenciones, pero luego en la práctica no va a ser fácil, ¿no?, conseguirlo. ¿O creéis que sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí, en fin, el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría no solo tenía personas enormemente valiosas, sino que también tenía personas a las que yo personalmente, no hablo de mi papel, como digo, como director de la campaña, pero sí como portavoz adjunto del grupo parlamentario, pues he tenido la ocasión de trabajar con ellos codo a codo. Es el caso del exministro Íñigo de la Serna, que ha sido ministro de Fomento y que además ha dejado muy buen recuerdo en muchas comunidades autónomas a las que ha conseguido desbloquear situaciones de bloqueo con respecto a la alta velocidad o con respecto a infraestructuras fundamentales que estaban bloqueadas años con el Partido Socialista, ¿no? Por eso digo que a partir del sábado todo el mundo es del Partido Popular y en el Partido Popular tenemos que aprovechar todo ese talento que nos sobra y que es necesario poner al servicio de los ciudadanos, ¿no? Porque al final el cargo no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir un fin más alto. Bueno, lo que sí se da por hecho es que el número 2 de Pablo Casado al frente de la Secretaría General va a estar una mujer. Eso se da por hecho. Bueno, yo creo que Pablo tiene que contar con los mejores, ¿no? Independientemente del sexo de la persona, ¿no? Tiene que contar con los mejores y necesitamos que efectivamente al servicio del afiliado y de España estén los mejores en cada momento. Y en el Partido Popular pues hay hombres excepcionales y hay mujeres excepcionales, ¿no? La presidenta del Congreso, Ana Pastor, pues lo ha demostrado. Yo creo que no hay nadie como ella para presidir el Congreso y en fin, y es una mujer, ¿no? Creo que no hay ningún hombre mejor que ella para presidir el Congreso y por eso preside hoy el Congreso de los Diputados, ¿no? Van a tener que trabajar por la integración del partido, pero también para quitarse la etiqueta que les han colgado ya de estar a la derecha de la derecha. Sí, bueno, nosotros cuando hablamos de familia, hablamos de vida, la verdad que nos sorprende mucho que haya gente que crea que nosotros somos de derechas o que hemos hecho un giro a la derecha. Oiga, es que yo creo que los de Podemos también tienen familia, ¿no? Y les afectarán las políticas de familia. Y no creo que ser de izquierda sea estar a favor de la muerte. Todo el mundo estamos a favor de la vida, ¿no? Con lo cual hay muchas veces que intentan imponernos tópicos, pero nosotros vamos a vivir de eso. Vamos a vivir de etiquetas y vamos a hacer una política sin complejos, firme en los principios, contundente en nuestros mensajes sobre defensa de los principios básicos que nos han hecho grandes como partido durante todos estos años y nos han llevado al gobierno y nos han llevado a transformar la sociedad. Y a partir de 2020 pues vamos a estar de vuelta porque, bueno, ya se sabe lo que tenemos enfrente, ¿no? Un presidente que nos sube el diésel, pero que luego cuando tiene que ir a un concierto a Castellón decide coger un avión en vez de ir en AVE. Bueno, el objetivo es lógicamente ganar esas elecciones a Pedro Sánchez, pero también tienen otro rival que es el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que les han quitado muchos votos en estos años. Pues nosotros aspiramos a conseguir un Partido Popular que aglutine a todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista. Que todas esas políticas liberales, que todas esas políticas de crecimiento económico, que todas esas políticas de protección del estado de bienestar, de fomento e impulso al emprendimiento, de la innovación, de impulso a la cuarta revolución industrial, que todo ese discurso de la agenda global esté hoy en el centro de las políticas de nuestro partido, que modernicemos nuestras estructuras internas y externamente y que adaptemos nuestro discurso al siglo XXI. Ese es nuestro objetivo. Le pregunta Javier Redondo, Perdón, Teodoro. Entre de lleno. Sí, en el siglo XXI. Hola, buenas noches, Teodoro. Una pregunta. Decía durante la campaña para las primarias en la presidencia del partido Pablo Casado que convocaría una convención nacional para hablar del programa. ¿Se ha hablado de eso ya el primer día, de ponerle fechas a esa convención nacional para hablar del programa, para concretarlo?
efectivamente, estamos trabajando ya en esa primera convención nacional y estamos trabajando también, como bien dijo Pablo Casado, en impulsar el nombramiento de los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Porque tienen que fichar a los mejores, tienen que organizar sus equipos, tienen que impulsar sus programas, tienen que dar un mensaje claro a la ciudadanía de que vamos a recuperar comunidades autónomas, que vamos a recuperar ayuntamientos, que las vamos a arrancar de las garras de esos que hicieron pactos ante natura con el solo hecho de arrinconar al Partido Popular. Ese es nuestro gran objetivo, servir a la ciudadanía, ese es nuestro gran objetivo, servir a España, y con nuestro partido a pleno rendimiento, como se ha visto este fin de semana, en un momento en el que, tras el discurso de Pablo Casado, tras las votaciones, tras la proclamación del presidente Pablo Casado como nuevo líder del Partido Popular, se vio a un auditorio en pie. Ya nadie preguntaba quién se había votado, sino que había un líder, un equipo que nos va a dirigir durante los próximos años y nos va a llevar de cabeza a Moncloa. Pero cuando estemos allí, y antes de estar allí, tenemos que decirle a los ciudadanos qué queremos hacer con el gobierno, cuáles son nuestros principios fundamentales, cuál es el desarrollo de nuestro programa, y para eso necesitamos esa convención en la que hablemos libremente sobre el programa a desarrollar. Bueno, publica la prensa, Teodoro, que se va a contar con Sáenz de Santamaría, que Casado contará con Sáenz de Santamaría, publica La Razón, para perfilar esas listas de candidatos de 2019. ¿Esto va a ser así? Disculpe, no entendí. Sí, el diario La Razón publica que Casado va a ofrecer a Santamaría pactar los candidatos de 2019. Si eso le consta a usted que va a ser así. Bueno, pues no me consta. No sé todavía si han estado hablando, que hoy el presidente ha estado en Galicia, en el funeral del expresidente de Galicia, y lo cierto pues es que, el primer día yo creo que ha estado dedicado a estas cuestiones, a una reunión también con el presidente Rajoy, del que nos sentimos profundamente orgullosos, y a partir de ahí pues vamos a seguir dando pasos, pero estas cuestiones la verdad que no me constan. Bueno, pues enhorabuena por el triunfo del sábado, mucho ánimo para el trabajo que tiene por delante. Y de Jumillán a Ciezano, seguro que la emoción que sintió el sábado sería más o menos parecida a cuando fue usted campeón en 2008, el lanzamiento de Aceituna Chafá, se dice, ¿no?, de Cieza. Es así, ¿no? Bueno, fue una sensación un tanto distinta, pero es cierto que las dos cosas son muy alegres por motivos distintos, y pues al final uno, cuando es concejal de su pueblo, pues hay que participar en las tradiciones y hay que sentirse orgulloso, ¿por qué no? Pues de esos productos como los que tenemos en nuestra tierra, claro que sí. Tanto los melocotones como de las olivas, que recomiendo a todos que visiten la región de Murcia, sobre todo. Hay que hacer región. Teodoro García, diputado del PP por Murcia y director de la campaña de Casado. Gracias por haber estado en La Linterna. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Pues muy poquito ha tardado en salir a relucir el máster de Casado, o sea, 48 horas después de su triunfo como nuevo presidente del Partido Popular, y ya empezamos a hablar de nuevo de esa cuestión, y desde su equipo, el director de campaña asegura que eso está más que zanjado y que ya ha dado todas las explicaciones pertinentes. Yo no sé si esto va a seguir y le va a perjudicar, si lo van a conseguir frenar o no, o la bola se va a ir haciendo más grande ahora que ya es presidente del Partido Popular. Eso puede dar una idea de que quizá la elección de Pablo Casado ha sido muy acertada, ¿no? Porque cuando se disparan todas las baterías, como se han disparado, de un asunto que efectivamente tiene su relevancia, yo no lo voy a ocultar, pero creo que no es un problema tanto de Pablo Casado como de la universidad o de las universidades y de cómo se practican los máster en España y con la facilidad con que se hacen. Sin embargo, se utiliza como arma política para desacreditar a una persona que ha recibido el apoyo de sus compañeros en las primarias. Yo creo que eso hay que desvelarlo. Yo personalmente he podido estar con Pablo Casado con papeles y explicando absolutamente todos los detalles de cómo fue todo aquello, y a mí me parecieron convincentes. Pero vamos, en cualquier caso, el caso está donde está, y lo que hace falta es que se aclare cuanto antes para evitar yo lo voy a decir, una guerra sucia en torno a una persona que acaba de ser elegida y que efectivamente tiene una proyección, yo creo, interesante de cara a los intereses del Partido Popular, ¿no?
Yo no hablaría de guerra sucia, ¿no? Yo creo que eso está en sede judicial y lo que tiene que hacer la juez, que es lo que está haciendo razonablemente bien hasta ahora, es pedir explicaciones e investigar, y si al final descubre que todo ha sido absolutamente ajustado a la ley, pues no pasa nada. Yo creo que la política... No, digo guerra, perdona, Carlos, guerra sucia porque hay documentos que no se encuentran y están subidos en Twitter. Ya. O sea, que a lo mejor hay alguien que no los encuentra. Pero hay documentos que cualquier ciudadano, después de hacer un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, pues lo guarda en su casa. Y si hemos tenido un caso muy reciente de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, en la que algo que cuesta mucho esfuerzo, dinero y mucho trabajo intelectual, pues al final lo pierden. Es decir, yo creo que se puede perder, pero da la sensación de que no era todo cierto tal como lo había vendido la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no sé qué pasará con Pablo Casado, pero sí que me preocupa algo, en términos políticos lo digo, no en el caso de Casado, que yo creo lo desvincularía este asunto absolutamente de su nombramiento como presidente del Partido Popular, es que su portavoz o su jefe de campaña diga que es un asunto liviano. Hombre, yo creo que si queremos jugar a la democracia del siglo XXI, tiene que haber mucha transparencia. Y el que alguien haya podido comprar créditos universitarios, creo que no es un asunto liviano, es un asunto serio, no es un asunto para tomarse a chirigota, como me da a mí la sensación que se está haciendo. A ver, yo creo que prácticamente a ninguno de los ciudadanos que hemos seguido la información sobre el máster de Cifuentes y de Casado podríamos sostener que ese máster fue riguroso y serio. Ya sabemos que ese máster fue un poco chapuza. Pero no debemos caer en confundir el caso Casado con el caso Cifuentes. Es decir, Cifuentes parece ser que no aprobó 2 asignaturas, obtuvo el título y luego no pudo demostrar que estuvo presente en el trabajo de fin de máster, que no lo defendió. Ella insiste en que sí, ¿eh? Ella insiste en que el tribunal no la recuerda. El tribunal no la recuerda. Mientras que Casado, el delito, por decirlo lógicamente entre comillas, de Casado es que le convalidaron muchas asignaturas. Entonces no es que le aprobaran por el MOR, no es que le convalidan unas asignaturas, y Casado lo explicó, tú antes has citado la entrevista, cuando estuvo aquí con Colmenarejo, explicándole que justo en el momento en el que se hizo el máster era un momento de transformación de los másteres al proceso de Bolonia, y entonces hubo una suerte de convalidaciones generales de las cuales se aprovechó mucha gente. Eso es una parte del asunto. La otra, insisto, es que ese máster no está claro. Ese máster sí parecía un chiringuito al cual se sumaban una serie de políticos para obtener un título que en el fondo no tenían. Y porque ese máster necesitaba también afluencia de alumnos. Esa es la siguiente parte. O sea, la siguiente parte la última pata de mi análisis es que el Plan Bolonia se aprueba en un momento en el que somos ricos. Y la universidad parece que dispone de recursos suficientes. Se aprueba a mitad de los 2000, pero se empieza a implementar en 2009. Pero en 2009 no somos tan ricos como cuando se diseña el Plan Bolonia, que suponía mayores clases prácticas, dividir los grupos, contratación de más profesores, atención más personalizada a los alumnos. Entonces, las universidades empiezan a necesitar más recursos para sufragar ese Plan Bolonia y tiran de másteres públicos. Es decir, si vamos a montar realmente un caso político, está muy bien que lo montemos en torno a Casado, pero el asunto de fondo son los másteres públicos, y en torno a los másteres públicos es porque realmente los ciudadanos a lo mejor estamos engañados sobre lo que han representado muchos másteres públicos durante estos años, que era necesario para la financiación de la universidad. Entonces, el caso de Casado no es un caso aislado, es un caso muy importante porque es el caso del presidente recién elegido del Partido Popular, que además entronca con el hecho o con la querencia que tienen muchos políticos de inflar sus currículum. Es decir, los 4 líderes, los 4 de los 4 partidos, y no excluyo a ninguno, son líderes que han dedicado su vida a la política, a trabajar dentro de un partido político. Por lo tanto, sus currículum son lo que son.
una licenciatura, algún curso, alguna cosa, pero la tesis de Pedro Sánchez no es ninguna maravilla, la posición de Pablo Iglesias en la universidad tampoco es un intelectual de cierta relevancia, la trayectoria profesional de Rivera no es tampoco muy dilatada, claro, y Pablo Casado es una persona de aparato porque, como dijo en su discurso, se ha dedicado desde que era adolescente a pegar carteles, por lo tanto es de aparato. Su currículum es el que ha podido hacer mientras hacía carrera política, que era a lo que se ha dedicado. A mí me parece interesante lo que está contando Javier, porque efectivamente no es lo mismo el máster de Cifuentes, que era un trabajo fin de máster, que es obligatorio, con los trabajos que supuestamente hizo Pablo Casado de 4 asignaturas que le convalidaron, que a veces se convalidaban con un trabajo, de otra manera porque estaban cursadas. Esos 4 trabajos hoy, cuando ha dicho la propia Universidad Rey Juan Carlos que no los encontraba, claro, ha recordado también, y está en algunas informaciones, por ejemplo en el Confidencial, que sí lo ha incluido, que no hay obligación, ha dicho la propia universidad, de registrar y archivar esos trabajos. No son los trabajos de fin de máster de Cifuentes, son otro tipo de trabajos. Lo que pasa que efectivamente por ese mismo motivo no los tiene la universidad, pero él sí los conservaba, y de hecho algunos de ellos han sido, como habéis recordado, colgados en Twitter. La gente puede decir, bueno, ¿cómo que no los conserva? No, pues no los conserva. Por eso no hay que confundir, el fraude lo comete la universidad. Claro. Si él tiene los papeles en regla, no comete fraude, dice, a mí me han aprobado. Pero aquí, fíjate, Javier, tan importante hay veces que es la forma como el fondo. Yo no tengo criterio para saber si ha hecho correctamente su trabajo el señor Pablo Casado, y no voy a dudarlo ni sospechar de alguien cuando no tengo pruebas. Es decir, el beneficio de la duda yo creo que darse a todos los ciudadanos, y más a un político que corre en tiempos ahora mismo malos para los políticos, porque hay una sospecha generalizada. Sobre todo, muchos piensan que todos los políticos son corruptos, y yo no lo creo. Y no creo que el señor Pablo Casado lo sea, y por lo tanto, ninguna sombra de sospecha. Pero sí me preocupa algo que es fundamental en la política del siglo XXI. Es cuando investigan los jueces y automáticamente el partido de turno, sea el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, piensa que hay una conjura contra ellos. Piensa que lo que hacen los jueces no es hacen bien su trabajo. La jueza está haciendo su trabajo y punto. Y cuando alguien dice que eso es un asunto menor, que qué hacen los jueces investigando, que demos explicaciones. Habrá de explicaciones a los periodistas, habrá de explicaciones a los políticos, hablado de explicaciones porque se destinaron recursos públicos a ese máster, claro. Donde tiene que dar explicaciones es en sede judicial y punto. Porque si no nos queremos sistema judicial, pues ¿qué hacemos en la política? No, pero Carlos, yo he dicho que era un tema relevante, no sé si se me ha entendido. No, decía un tema menor. Lo decía por el portavoz me parece relevante. Hombre, también, y no voy a ocultar que si los problemas de España son este tipo de máster o másteres, pues de verdad que, bueno, estamos poniendo el listón donde lo estamos poniendo. Pero bueno, ahí también es un poco la catadura moral o la categoría política de algunos dirigentes que, bueno, se han podido o no se han podido, pero además de todos los partidos, porque yo supongo y espero, como no tengo pruebas, no puedo dar nombres concretos, pero todos sabemos que hay gente de muchos partidos, porque a las universidades les interesaba, necesitaban, como bien ha explicado Javier, que hubiera un tipo de personalidad que diera unos máster, que diera difusión y que diera visibilidad. Bueno, a partir de ahora se utiliza como se utiliza. Pero Javier, yo creo que no hay que confundir, porque efectivamente que a una universidad le interese que haya muchos políticos en su universidad y que hagan máster porque les da relevancia, se puede entender, pero no podemos compartir ese interés de la universidad. No, por supuesto que no, yo lo estoy describiendo. Yo entiendo que es un tema que puede parecer un tema menor, pero efectivamente lo está mirando ahora una jueza en algunos países de Europa, que son con los que nos tenemos que mirar y comparar. Dimitido ministro. Dimite un ministro porque ha copiado un capítulo. Hombre, que resta credibilidad a la universidad, ¿no? Pero resta credibilidad. Bueno, no, a la universidad por supuesto, pero en este caso político y el propio político. Esto es, o sea, yo creo que un político tiene que ser transparente absolutamente en todo lo que hace, ¿no? Si se va a dedicar a la cosa pública. No estoy juzgando el caso de Pablo Casado, que ha salido y ha dado explicaciones. Vamos a ver cómo acaba el trabajo de la jueza.
Pero yo creo que tenemos que poner el listón muy alto, y tenemos que ponerlo porque en España la corrupción ha sido tan grande y sigue siendo tan grande que o los ciudadanos exigimos que se mantenga el nivel altísimo, o si no volveremos a caer dentro de un tiempo en lo mismo. En eso, Fernando, yo soy el primero que pone el listón lo más alto posible. Eso es. Lo que quiero dejar claro es que me parece, o tengo la impresión, o quizás estoy equivocado, que da igual las explicaciones o las demostraciones o los papeles que aporte Pablo Casado, que hay quien está empeñado en condenarlo. Tú vas a este caso concreto. Y le van a triturar porque sí, y más ahora, porque durante las primarias, ¿por qué no ha ocurrido lo que ha ocurrido hoy? Porque estaba esperando a ver si salía. Y entonces, como ha salido, pues vamos a marchar. La jueza ha seguido adelante. En eso tienes toda la razón. La presunción de inocencia, desgraciadamente, tremendo, en España, con tantos casos de corrupción, se ha perdido en la inmensa mayoría de los casos. Y por eso decía yo que cuando os suceden estos casos, lo que tienes que es dar el principio de credibilidad a la jueza que está investigando de una manera profesional. Insistir una vez más, aunque es muy difícil, porque es como verdaderamente intentar cambiar muchísimos años de corrupción. Insistir en que alguien, porque esté siendo investigado por una juez o un juez, no significa que sea culpable. Simplemente los jueces hacen su trabajo. Y tienen que esclarecerlo. Por ejemplo, ha sido el propio Pedro Sánchez ha pulido su currículum. Él aparecía durante mucho tiempo. Bueno, pulido quieres decir que lo ha cambiado. Que lo ha cambiado. Eso sí. Ha pulido, se entiende mejor. Sí, lo ha cambiado porque él aparecía como jefe de gabinete de Carlos Westernon en la misión que tenía en Sarajevo, una misión en la que yo estuve allí unas cuantas veces, y no era el jefe de gabinete, era un miembro de ese equipo. De ese gabinete, equipo. Sí. Bueno, pues oye, pues mola más poner jefe, pero luego tienes que, cuidado porque las cosas están como están y hay que adecuarse como hay a la realidad, con total seriedad y rigor a lo que se ha hecho sí o sí. Perfecto, a mí eso me parece absolutamente perfecto, pero insisto, hay que depurar todas las responsabilidades, pero me indigna por un lado y me preocupa que da igual cuando tú has escrito, ¿cómo es eso de que el titular no te estropee, o que la verdad no te estropee un buen que la realidad no te estropee un buen titular? Pues oiga, pues vale, pues de acuerdo. Oye, y si Casado la ha pifiado, pues que asuma todas las responsabilidades, pero me parece que esto está ya escrito. Cuando se habla de imputado, la figura del investigado, se sospecha de Casado como si hubiera cometido fraude. Y el fraude gira en torno a la universidad. El fraude es, claro, porque él, en el momento en el que puede demostrar que tiene sus convalidaciones y sus créditos, dice, que él hizo lo que le dijo la universidad. Exactamente, ¿no? que hizo lo que le dijo la universidad que hiciera. Yo lo que pongo en duda es que ese máster proveyera de los conocimientos suficientes que debe proveer un máster en Derecho Autonómico o Derecho Público del Estado. Es decir, que ese máster parece ser un poco una farsa, y algunos alumnos que pagaron su dinero por ese máster, pues a lo mejor se pueden sentir ahora defraudados o estafados por ese máster. Pero asociar la idea porque claro, los titulares y la prensa seria, es muy importante sostenerla, están diciendo que la juez pide a la universidad los trabajos de las asignaturas. O sea, se remite a la universidad, no a Pablo Casado. Remite a la universidad el que le entregue los trabajos para saber cuál era el fondo. Bueno, y también a Televisión Española para conocer las explicaciones que dio el propio Pablo Casado sobre esos trabajos que entregó a la universidad. Bien, ya solo falta que la jueza le pida los trabajos, porque parece que es el único que los tiene. Claro. Llegará. Evidentemente. Si a mí me pidieran una serie de trabajos, yo tendría muy difícil. Yo me examiné para empezar a la tesis de una cosa que se llamaba DEA, Diploma de Estudios Avanzados. Yo lo tengo. Pues yo no lo tengo. Pero yo lo guardo como yo lo perdí en una mudanza. Sí. Entonces no lo tengo, y como cambiar de ordenador y era por disquetes y no sé cuánto. Pero Javier, no tengo. Tú sabes que el trabajo. No, pero el trabajo. Pero ya digo que no lo tengo. El trabajo ese, la famosa DEA, era de Diploma de Estudios Avanzados. Eso es.
se encuadernaba, yo digo porque yo lo tengo encuadernado, se hacían 3 copias, claro. Pero la universidad tenía la obligación... Yo presenté el día de Enrique Barón. Eso es. El mismo día. Bueno, pues claro, así que lo has perdido. No, pero quiero decir que la universidad tenía obligación de conservar uno. Sí. O sea, que no lo des por perdido por la mudanza. Bueno... A mí otra pata que me parece muy perjudicada y de la que no se habla en absoluto son los alumnos que con esfuerzo se han gastado su dinero para hacer ese tipo de máster y que ahora ese tipo de máster está total y absolutamente desprestigiado. Ese máster no vale para esos alumnos que a lo mejor... O sea, que es tremendo. O sea, que mucha gente... Yo conozco a una persona que ha hecho ese máster y está absolutamente, indignada, ¿no? Lo siguiente. Pero y es que, Javier, han aprovechado incluso que había hecho ese famoso máster de Harvard, que se hace aquí en Aravaca, en el IES, y entonces había gente que decía, no, es que no lo hizo en Harvard. No, mire usted, no utilice esos argumentos. Es que este máster lo hacen profesores de Harvard en unas instalaciones... Que vienen aquí a hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que es que había argumentos que... Sí tuvo que decir, es un título de Harvard que yo... Debería haberlo dicho. Le pasó un poco como a Pedro Sánchez con lo de jefe de gabinete. Fíjate, estas cosas que parecen intrascendentes son las que al final hacen que el país sea mejor. Es decir, porque en el futuro los políticos, los que no son del año 18, sino que sean del año 2030, tendrán que tener su archivo para sus másters y tendrán que decir la verdad de las cosas. Y los profesores que de manera casi fraudulenta han creado institutos oficiales para ganar más dinero porque la universidad no llegaban a fin de mes, es decir, que es lo que es el origen de todo lo que bien explicaba antes Javier Redondo. Es decir, de esto se aprende y por lo tanto lo que no podemos echar es cal sobre un asunto. Siempre que el debate no se centre siempre en este tipo de cosas y anécdotas, es decir, que se vaya al fondo de las cuestiones políticas. Y aprender de esos errores para que en el futuro pues no hablemos de estas cosas, porque demos por hecho... yo siempre pregunto, cuando hacen los diputados y los senadores su declaración de bienes anualmente, ¿alguien investiga eso? Pues en la comisión del estatuto del diputado, del Senado y del Congreso, alguien dice, voy a poner una comisión de investigación, externa, ¿no? Una auditoría para saber si es verdad lo que dicen. Pues no. Es decir, por lo tanto, tenemos que aprender de estas cosas y no ningunearlas, porque al final es lo que te hace una democracia más sana, una democracia más transparente. Carlos, en eso yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Lo que a mí me extraña es que haya distintos raseros, de todas maneras. No, raseros para todos por igual. Tú tienes al señor Íñigo Errejón, que estaba cobrando de una universidad de Málaga y ni aparecía por la universidad. Y sin embargo, que yo sepa... Ni presentó el proyecto. Ahí está, y no ocurre absolutamente nada. Otro señor que no paga la seguridad social de su asistente y tampoco pasa absolutamente nada. O aquel que luego vende su piso de protección oficial con una plusvalía y no pasa absolutamente nada. O sea que, en ese sentido... Hay que combatir toda la corrupción, absolutamente toda la corrupción, y aquí hay veces que se están marcando mucho las tintas de distinta manera a unos y a otros que a otros. Y yo eso es lo que a mí que me da igual que sea el PP como si es el PSOE. Por ejemplo, no sé si luego hablaremos, a mí que el presidente vaya al concierto y utilice el avión, pues chicos, si se tiene que desplazar, pues tendrá que ir con la seguridad y demás oportuna, pero nos hemos vuelto tan cicateros que efectivamente pues el que vaya a un concierto que le da prestigio internacional a ese concierto y que eso es algo bueno para el concierto, se supone, pues ahora mismo o sea, que te le están descuartizando. Bien que cogido el Falcón. No, yo lo que entiendo es que el presidente viajó a una comunidad autónoma para tener una serie de reuniones y luego fue a una agenda cultural. Pero que informe, tendrá que informar de esas reuniones. Creo que ya nos coge la música, pero añadiría una cosa a lo que ha dicho Carlos Sánchez. Estamos todos muy cicateros. Muy interesante, o sea que ahora si volvemos lo comento. Venga, enseguida hablamos porque me ha sorprendido que defienda. Javier, sí, le parezca bien lo de coger un avión oficial. Los Kilos son muy buenos, no sé si los conocéis, pero vamos, son buenísimos. Pero no está muy bien que haya cogido el avión, no. Pues yo creo que no, pero sobre todo porque era conocido por hacer su visita anual al FIP, quiero decir que es que no se fue expresamente a hacer ningún tipo de... Alguien cogió el avión para llegar a los toros a Sevilla también. Pues también me parece muy mal. Claro. Pero bueno, es la fiesta nacional. Bueno, se le van a... La ironía de la radio no sé. Pues en todo caso va a poder explicarse en el Congreso si le interesa y también en el Senado. Compromís, los socios de gobierno del Partido Socialista en Valencia también quiere que explique Pedro Sánchez esto de coger un Falcón para ir a su comunidad autónoma. Lógico. Enseguida lo contamos.
Aquí no hay equipos de fútbol que valga, o sea que estaréis todos ¿no? a favor de celebrar ese triunfo de Perico Delgado, ¿no? Os emocionasteis todos, ¿no? Es que luego llegó Indurain con sus 5 y lo dejó un poquito ahí en tierra de nadie, pero vamos, todos éramos del Reynolds, creo que era el equipo de Pedro de Perico Delgado. Y además, que sonara el himno de España en los Campos Elíseos tiene una trascendencia y una relevancia bastante importante de cara a nuestros queridos vecinos franceses. Es que Perico Delgado además era muy carismático y sigue siendo lo que es. Indurain ha ganado mucho más Tour que él, pero no tiene ese carisma que tiene realmente es un individuo. A mí me encantaba el Tour en verano, con españoles que ganaban, porque te ponías a ver el Tour y te quedabas frito. Y era impresionante. Por eso me encantaba. Y llegó el doping. No, pero había veraneos que tú, dependiendo de dónde estuvieras, tenías que localizar una tele para ver la etapa. Hombre, claro, y la llegada siempre te despertabas para la llegada, que era lo importante, los 5 últimos minutos. Y aquellas subidas impresionantes. Sí, sí. Andrea os mira con cara de extrañeza porque lo de Perico Delgado, ella, vamos, ni estaba aquí ni siquiera en planes de... Ni se la esperaba. O sea, que... Yo empecé con Indurain ya. Pues fíjate, Andrea, llegabas por la mañana, te levantabas y lo veías ya los ciclistas ya pedaleando. Te ibas a tomar aperitivo, comías, te echabas la siesta y seguían pedaleando. Cuando te levantabas, dices, bueno, voy a ver el final del... Y hacías fuerza, ¿no? Entonces hacías fuerza para que ganara, después de haberte pegado el día fantástico. Bueno, los oyentes, Andrea, en esta noche, ¿qué nos han contado? Pues los oyentes especulan sobre si Pablo Casado incluirá a Soraya Sáenz de Santamaría en su equipo o no. En Twitter, Santi cree que no debería contar con ella si quiere una regeneración total. Juana apuesta porque el nuevo presidente le ofrecerá estar presente, pero ella no aceptará. Y Gema espera que sí esté en el equipo y cree que su presencia está justificada porque ganó la primera vuelta y en la segunda no perdió con menos del 40% de los votos. También nos comentan en Facebook. Guillermo dice que si Cospedal está en el nuevo equipo de Sáenz, que Sáenz de Santamaría no estará, e Imeldo tampoco cree que ella esté de acuerdo con estar al lado de Casado. Bueno, ahora abrimos el debate de si creéis que esa integración en el Partido Popular va a ser factible o no. Y también tenemos que hablar de la asamblea del PDeCAT, el asalto final ya de Puigdemont, que siempre... Eso no es una asamblea. Que siempre está ahí. Eso es que un siempre lío. Está ahí. Bueno, y demás cosas que seguro que traerá la prensa portadas, de mañana, que ya la tienes en tu poder. Fernando, venga, enseguida la contamos. La linterna. COPE. Estar informado. Recta final del tiempo análisis de esta tertulia de lunes. Fernando, la prensa, los periódicos, muchas parejas veo yo, ¿no? En las portadas de mañana. Pues mira, sí, el que Unas más... mejor avenidas que otras, ¿no? El que más pero todas favorecido... ellas con su trasfondo. Claro, el que más favorecido, el que más sale es Pablo Casado. En la portada ABC porque está conversando con Rajoy en el despacho del presidente de los populares. Ha tomado posesión del despacho y se lo ha cedido Rajoy y están conversando sentados mientras se toman, yo creo que un agua mineral, no hay pizzas aquí ni nada de esta. Ya se las comieron toda la semana pasada. Bueno, esta semana todo el mundo a plan, ¿no? Javier Arenas se las zampó en todas. Tienes grabado a fuego la imagen de Arenas comiendo pizza. Hombre, es que no le he visto jamás comerse una pizza, perdón. Bueno, pues ya la has visto, ya está. No, yo creo que él no pilló pizza ahí. No. Pues esta semana no creo que el tupper, me parece a mí. Rayón nos mira como diciendo, Redondo nos mira como diciendo, ¿de qué habláis? Sí, no, de la cena, la comida esa. De la comida de los horarios en pues que le parece Génova. a Fernando fatal que la gente coma pizza. Que porque no me parece fatal. A mí me encanta la pizza, pero yo creo que Arenas es más del pescadito andaluz. Pues eso es lo que yo dije, claro, que no me lo imaginaba él dándole la pizza y algunos otros que había a Fátima Báñez. Pues no me la imagino. Con lo complicado que es zamparse la pizza humaniza y unifica totalmente. Pero que estoy de acuerdo contigo, pero que a algunos no les pegaba la pizza, ya está, pues todo dicho. Vale. Bueno, en La Razón también está la misma fotografía en la sede de Génova, Rajoy conversando con Pablo Casado. En el periódico está Pablo Casado, pero detrás de Alberto Núñez Feijóo, porque ha asistido al funeral, como nos ha recordado, de Gerardo Fernández Albor, el que fue el primer presidente de la Xunta de Galicia. Se ha desplazado allí a Galicia y está detrás. Y luego hay otra pareja en el mundo. Aquí no está Pablo Casado, sino que está... Es que la foto es bonita. Está Pedro Sánchez sonriendo a Susana Díaz y Susana Díaz le está tocando la carita y el pie de foto, para no pasarme yo, dice Carantoñas ante las elecciones.
Pedro Sánchez y Susana Díaz firmaron ayer su reconciliación con Carantoñas en la puerta de la Moncloa, y poco antes de las elecciones andaluzas, que probablemente serán en otoño. Bueno, Carantoñas y 500 millones. Lo que hace el poder no lo hace ninguna otra. Si no hay nada más que llegar a la Moncloa, todo va estupendamente como una balsa y se nos llega al PP. Y pasta por aquí, pasta por allá, no sabemos de dónde va a salir, pero... Bueno, ya te lo digo yo. Mírate el bolsillo, claro, de todos. Fernando. Luego ya nos vamos a los titulares. Titular principal de ABC, tú hablabas de esa reunión en Barcelona. Sí. El nuevo PDeCAT complica la gobernabilidad a Sánchez. Incertidumbre por la votación de Radio Televisión Española en el Congreso. Y hay otros 2 sumarios más. Díaz advierte de que alzará la voz si se otorga un trato privilegiado a Cataluña. Ves que es todo es lo mismo, es una mele. Torra insiste en la secesión y la delegada del gobierno en Cataluña habla de diálogo. Parecido va La Razón con su primer tema. Dice: la minoría absoluta de Sánchez se desmorona. La minoría absoluta está entrecomillado, claro. Dice: PDeCAT advierte de que endurecerá la postura con Moncloa y amenaza con vetar la renovación de Radio Televisión Española. Bueno, total, para lo que ha sido ya, que veten lo que quieran. Podemos y Bildu presionan para que se investigue a la Corona y ven insuficiente el aumento del déficit. Pues menos mal que lo ven insuficiente. PP y Ciudadanos no apoyarán el techo de gasto e instan al PSOE a votarlo con separatistas y populistas. Precisamente ese es el tema principal del mundo. Casado vetará en el Senado el plan de gasto del gobierno. Considera que los nuevos objetivos de déficit aumentarán el endeudamiento. El Ejecutivo le exige que apoye el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Bueno, este viernes realmente se juega lo que queda de legislatura Pedro Sánchez. El viernes hay pleno, previsiblemente viernes por la mañana en el Congreso de los Diputados y por la tarde en el Senado. Como echen para atrás los objetivos de déficit y el techo de gasto, tendría que prorrogar el presupuesto del 18 y por lo tanto tendría que muy probablemente también prorrogar el presupuesto del 20 si quisiera. Como prorrogar 2 presupuestos es políticamente inviable e insostenible, es muy probable que el año que viene hubiera elecciones si no las hay en otoño. Hay una noticia más que es económica también, Carlos. Leo página 2 de ABC. El Estado convocará más de 19.000 plazas de empleo público para este año. Necesariamente. Esto no es un problema de gasto público, es un problema de eficiencia del sector público. Es que se congelaron en 2010. Ha estado muchos años congeladas y sobre todo el empleado público, el empleo público está muy envejecido. Es decir, la media creo que son más de 50 años en el sector público y por lo tanto yo creo que es correcto que hay que ser generosos porque luego detrás del empleo público lo que hay que quitar es lo que sea ineficiente. Pero cuando hablamos de hospitales, hablamos de universidades, hablamos profesores, de justicia, hablamos de policías, de guardias civiles, de muchos sectores básicos para la sociedad, creo que hay que ser generosos. Lo he citado antes, en el periódico de Cataluña insisten sobre el asunto del PDeCAT. Allí titulan: el PDeCAT de Puigdemont, porque se supone que hay otro PDeCAT que no es de Puigdemont. El PDeCAT de Puigdemont amenaza la estabilidad de Sánchez. Nogueras afirma que su grupo en el Congreso será más duro con el gobierno. Y si nos vamos a la frase del día en ABC, está también Míriam Nogueras, que es vicepresidenta del PDeCAT y que es diputada precisamente en el Parlamento español. Y la frase es: el gobierno tendrá ahora más difícil contar con nuestro apoyo. Lo dice pues ella. Apoyo fundamental para que pueda Pedro Sánchez sacar cualquier cosa, o sea que... Hay una batalla, ¿no?, por la hegemonía del nacionalismo catalán entre RC, el PDeCAT o lo que es ahora la CRIDA, que al final, cuando hay una pelea por la hegemonía de una determinada posición política, tiende a radicalizar, a extremarlo. Que esa es la clave, porque se va disolviendo el autonomismo, se va disolviendo el nacionalismo que hemos entendido como dialogante, porque hay una posición que es sobre la que ya empieza a pivotar todo el frente secesionista. Entonces parece irreversible eso, es decir, que se ha perdido una gran parte del voto o una gran parte del sentimiento autonomista chantajista, porque siempre ha sido con carácter chantajista, pero autonomista, y eso sí se ha disuelto. A mí me ha interesado mucho la reflexión que hizo el ministro José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, diciendo que detrás de un movimiento siempre hay un caudillo, y es lo que está haciendo ahora mismo Puigdemont. Puigdemont ahora mismo le importa muy poco
qué pasó con la antigua Convergencia, qué puede pasar con PDeCAT. Él ha creado su propio movimiento para intentar salvar sus intereses personales y particulares, porque ese relato que intentan hacernos tragar como si fuera algo normal y corriente de que no pasó nada durante el referéndum y sobre todo cuando se proclamó la República, etcétera, etcétera, lo que fue la rebelión, oiga, que usted ha cometido unos delitos presuntamente, unos delitos muy graves. Es más, sus convicciones políticas son tan consistentes que usted huye de la justicia y no es capaz de quedarse aquí, como han hecho otros, a defenderlo y a dar la cara y a ver qué responsabilidades tiene. Entonces, a partir de ahí tú montas un movimiento como es la Crida Nacional que quiere montar, y lo que quiere es quitarse de en medio a Esquerra y, por supuesto, liquidar a una Convergencia que, por cierto, ya veremos los casos de corrupción que hablábamos antes, es que esto es cómo le puede horadar, ¿no? Porque, claro, ha sido eclipsado el Congreso por el del Partido Popular, que lógicamente resultaba más importante, pero es muy importante lo que ha ocurrido, porque Convergencia, que venía en un proceso de disolución y desaparición, ya desaparece definitivamente. Es decir, hay un medio cambalache, medio pacto, pero no, ese enjuague es lógicamente mucho más favorable a Puigdemont, que es lo que dice Javier, que ha establecido un modelo caudillista en un partido que representaba a la burguesía catalana. Entonces ha desaparecido lo que era Convergencia. Pero además con un factor añadido, que es que ese movimiento que comentáis tiene ahora el poder en la Generalitat de Cataluña, es donde está gobernando en coalición con UNC. Y sostiene el gobierno de la nación. Sostiene el gobierno, con lo cual tú tienes un gobierno realmente instrumental para unos objetivos puramente ideológicos, no objetivos de gestión, no de mejorar la vida de los catalanes, sino simplemente conseguir el objetivo de la República Catalana. Es decir, yo creo que vamos a ver es probablemente una gran ruptura entre RC y la Crida o el PDeCAT, como lo queramos llamar. Ese yo creo que va a ser el momento más serio que van a tener los nacionalistas. Y probablemente un intercambio de posiciones. Efectivamente, con la posibilidad de una alianza entre RC y el Partido Socialista de Cataluña y otras fuerzas de izquierda. Y yo vaticino que habrá muchos problemas entre el actual presidente, señor Quim Torra, por mucho que ahora él haya estado más o menos callado en este congreso que ha habido del PDeCAT, y con un Puigdemont que está, pues se supone que ahora vuelve a Waterloo, ¿no? Vuelve a Bélgica, y que intenta, pues eso, dirigir desde el catalán errante, como lo llama Herrera, los designios de un partido que es un movimiento, pero insisto, es única y exclusivamente para sus intereses personales. Y a mí lo que estoy esperando ver es cómo los catalanes, que son personas trabajadoras, inteligentes, responsables, de todo, como todas las demás, como todas las demás, cómo no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, los medios de comunicación, ¿no? Cómo no se dan cuenta de cómo unos cuantos políticos están manipulándolo todo en su propio beneficio. Pues por lo que dice Marta, Javier, que los medios de comunicación están muy controlados. Por eso yo no me resistía a criticar por qué no se cambió la televisión pública catalana y se hizo o se intentó hacer una televisión pública plural y que no fuera un instrumento en manos de los independentistas. Muy brevemente, pero yo creo que la crisis catalana va mucho más allá que el problema de TVT. Es un instrumento. Quiere decir, evidentemente, Carlos, es un instrumento de propaganda, no hay ninguna duda. Es decir, pero hay un problema en Cataluña desde hace muchísimos años. Quiere decir, prácticamente desde, por no remontarnos a la Liga Regionalista, es decir, simplemente desde hace 10, 12, 14 años tenemos un problema en Cataluña por el Estatut y el Pacto Constitucional que hay que revisarlo y no se ha revisado. Y yo creo que ese es el gran dilema que tenemos ahora mismo. Es decir, como vamos a buscar los culpables de todo esto, pues al final no llegamos a ninguna solución. Ahora lo que tenemos que hacer, me ha gustado mucho la idea que ha hecho Pablo Casado en la primera reunión de la Ejecutiva del Partido Popular acá en Barcelona. Creo que esa es la manera de construir país y es la manera de normalizar las relaciones. Por acabar el asunto catalán, un titular que me había dejado del Mundo: Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez. El PDeCAT ordena a sus diputados que estén preparados para bloquear la acción del gobierno. Comillas, nuestros votos son cruciales y se tienen que hacer valer. Y también el asunto catalán tiene una derivada más en la portada del Mundo. Detectan cómo los Pujol hacían negocios en la Generalitat de Artur Mas. La policía denuncia una cita con un fondo israelí. Bueno, pues yo creo que ya no nos extraña nada de todo esto, efectivamente.
es curioso. ¿Eso de Puigdemont significa que Rosa María Mateo no sale el viernes? Podría no salir, por ejemplo. Podría no salir. A menos que la apoye en Televisión Española, para que los oyentes... O le preste los 8, el Partido Popular, le preste 8 síes o... El Partido Popular llegó a pedir prestados también diputados. Sí, el cambio de papeles ahora entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando aprobaron los presupuestos del... apelando a la responsabilidad que eran unos presupuestos muy expansivos, donde se creaba mucho empleo público, donde aumentaban los salarios de los trabajadores del sector público, donde aumentaban las pensiones, era el Partido Popular que pedía responsabilidad al Partido Socialista. Y ahora han cambiado las tornas. Ahora, la verdad es que estas cosas... A mí hoy me ha llegado el correo de la universidad en la cual ya se me reconoce que en la paga de julio se va a ver reflejado ese 0,25 más de no sé cuántos, todo lo que aprobó el Partido Popular y Montoro después de apretarnos bien las clavijas, al final lo aprueba, pero se pone la medalla otro porque la notificación llega hoy. La paga de julio. Claro, sí. Acabamos pagando en julio las pagas extraordinarias. Sí, con el aumento del 0,25. Fernando. Oye, por recordar, me falta algún periódico todavía, El País, pero lo que en las webs era el principal titular, el del máster de Pablo Casado, solo lo veo en un empasillado que diría Victoria Prego en El Mundo. La juez dice que no constan los trabajos del máster de Casado. En los demás no hay nada. Son en cualquiera de los otros periódicos. Sí perdura un poquito más lo de el viaje que tanto le gustó a Javier Fernández Arribas en Falcon, que yo he viajado en ese Falcon y se viaja muy bien. Hombre, ya me imagino. Y si luego te vas a festival de música más todavía, claro. Nosotros íbamos imagínate que te llevan a un concierto de los Hombres G. Pedro Sánchez de los Hombres G. Nosotros íbamos a Oriente Medio y por ahí cuando yo viajaba en ese Falcon. Claro, el titular que lleva tanto El Mundo como La Razón es que no alude ya al viaje, alude a cuando Carmen Calvo se pone a dar explicaciones. Yo ya anuncié que es impagable porque, bueno, La Razón decía que fue un acto institucional. Espérate, eso es lo tenemos posverdad, por ahí, lo tenemos eso es por un ahí. ejercicio de posverdad. Tenemos por ahí a Carmen Calvo dando las explicaciones. Hacer verosímil algo. El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche. A ver qué pasa, todo el día de acto institucional y luego por la noche agenda cultural. Es tener callo en política. Porque hay una parte de verdad, pero el fondo... Hombre, todo el día de agenda institucional. El fondo no es una verdad. 45 minutos que nosotros sepamos. Pero es verosímil, con lo cual ese es el... No, esto no hay por dónde cogerlo. No, quiero decir, vamos a... Pero es que no sabéis apreciar cómo el presidente del gobierno sensibilidad y prestigia... pero si yo lo he pillado en ese momento, el Festival de Benicàssim, Javier, y te he dicho, hombre, pues está muy bien, pero que lo que me parece mal es que coja el avión. Si hay un AVE que tarda nada y luego le espera un coche y en el coche se va hablando no 3/4 de hora, que el pobre Chimo Puig le tenía que contar muchas cosas, pues algo más. Pero es que aquí, mira, titular... Más iba acompañado, no iba solo, ¿eh? Ya. Calvo justifica el viaje en avión oficial de Sánchez por su agenda, comillas, de noche. Que no puede ser, hombre. Y en La Razón, Calvo defiende que la visita del presidente al FIP era agenda cultural. Bueno, pero además yo creo que le traiciona el subconsciente. Hay que volver de nuevo a Freud para ese tipo de cosas. La semana pasada, cuando el pleno del Congreso estuvo Pedro Sánchez, casi al final de la sesión, como a la 1:30 de la tarde, dijo que el viernes pasado se iba a ir a Castellón a hablar con Chimo Puig. Y entonces lo justificó que iba a hablar con Chimo Puig porque no podía hablar en Madrid, porque hay una jerarquía de recibimiento a los presidentes de comunidades autónomas en función de la fecha en que se proclamaron las diferentes comunidades autónomas. La más antigua, siempre hay una pelea entre Cataluña y el País Vasco, luego la Andalucía, por eso hoy estaba la presidenta andaluza, y como Chimo Puig le quedaba y antes Galicia, como le quedaba muy tarde a Chimo Puig, entonces dijo, pues hay que decirlo. Y entonces dijo en la sesión que se iba el viernes a ver a Chimo Puig, pero no habló nada del FIP, lógicamente. Realmente fue una excusa para poder irse, que él tiene derecho a irse a pasar la noche. Claro, pero lo del avión oficial es lo que está... Es un capricho que es excesivo. ¿Alguna cosa más, Fernando, o lo dejas aquí? ¿O con el FIP pones ya el broche? Pues mira, me ha gustado mucho porque entrevistan en El Mundo a James Rhodes y dices... Hombre, el pianista, ¿no? Sí. Dice, España es una chica guapa
que se ve fea y gorda. Bueno, pues no le falta razón. Pues sí, España es una chica guapa. Oye, pero hay chicas gordas que son guapísimas y, bueno, a ver, no vayamos aquí a generalizar. O sea, que es que la gordura no tiene por qué ser fea. Depende de cómo caiga la gordura, puede estar bien o mal puesta. Lleva unos meses viviendo en España y está solo emocionado. Se dedica a defender a España. Sí, está claro, yo no sé que España viva, también hay gente que vive muchos problemas. Yo cuando le leo algunas cosas, sí, España es un país fantástico, todo va estupendamente. Claro. Yo espero que España es un país fantástico, pero a mí acordas un poco de la Déjale que está positivo, que ya encontrará lo negativo, ya lo encontrará pronto. Carlos Sánchez, gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Javier Redondo, gracias hasta como pronto. siempre. Javier Fernández Arribas, un placer. Buenas noches y también, a todos. Fernando Rayón, no tú mañana, tú aquí mañana como un hasta clavo. Mañana, en Falcon, noches. si quieres, puede venir. Ya. Volveremos mañana martes 24 de julio, Santos, Cristina Virgen y Mártir, Víctor y Sisenando Mártires. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En la coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo. Y al micrófono, Marta Ruiz. Buenas noches.